Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro respecto a enfermedades raras y metabólicas genéticas. Hoy es el quinto encuentro que vamos a tener y en el día de hoy va a comenzar el doctor Luis Peña hablando respecto a enfermedad de Wilson. El doctor es jefe del servicio de pediatría y de la unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas. Él es catedrático de pediatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de España. Es past president de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y past director de la Península Ibérica del ASGA. Así que, doctor, bueno, le invitamos a cuando usted pueda empezar a compartir. Le agradecemos muchísimo su presencia y estamos ansiosos de escuchar toda su presentación. Hola, buenas noches. Se ve bien, ¿no? La pantalla y todo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Sí, perfecto. Sí, Bueno, en primer perfecto. lugar, agradecerle a todo el comité de LASCA la invitación para estar en esta ponencia, muy especialmente a María Cristina Arregui y a Gilda Porte, por supuesto, a Natasha Sandy por estar aquí y por compartir con Verónica, con la que nos unen unos lazos de trabajo de hace ya un poco tiempo. Bien, agradecerle que nos den este tema, que quizá quiero dar una connotación de relación que puede haber entre Canarias y Latinoamérica, donde vivo en las Islas Canarias. Bien, bien. La enfermedad de Wilson es una enfermedad, como saben ustedes, una enfermedad genética que se hereda con carácter autosómico recesivo, descrita por Samuel Wilson hace ya más de un siglo, 1912. Un artículo muy largo donde describió perfectamente la enfermedad y está provocada por una mutación en el GATP7B que se encuentra localizado en el cromosoma 13. Ya saben que está provocada por una disminución de la excreción biliar del cobre que hace que se acumule este cobre en distintos tejidos. Lo iremos viendo a lo largo de la ponencia. Su prevalencia es de 1 por 30.000, según las series, por 1 por cada 90 portadores. Bien, saben que la enfermedad de Wilson, el OMIN 2777900, el cobre ya sabe que para su homeostasia a nivel del organismo, una metaloenzima importante para muchas funciones, tiene que tener un equilibrio entre la captación, la distribución y la eliminación. Dentro de los hepatocitos se encuentran, dentro de otras células, tres transportadores, el CTR1, el ATP7A y el ATP7B, que es el que está alterado en los pacientes con enfermedad de Wilson. Esta enzima, la ATP7B, interviene fundamentalmente en la excreción del cobre a través de la bilis. Esto produce, por una parte, que el cobre se quede depositado en los tejidos, las células se van destruyendo, hay una menor producción de apoceruloplasmina, una menor unión del cobre a la ceruloplasmina, por lo cual se encuentra hasta disminuida en sangre. Esto hace que ese cobre, que va aumentando por su no excreción a nivel biliar, se acumule en diversos tejidos, sobre todo en el hígado, en la córnea y en el cerebro, también en otros. Y también interviene en la producción de radicales libres que se encuentran muy aumentados en esta enfermedad. Sabemos que el cobre en condiciones normales se empieza a acumular en el organismo a partir de los 6 meses de edad, que es cuando empezamos a tomar, o en este caso el niño, la alimentación complementaria. Aproximadamente una persona normal toma entre 1 a 2 miligramos al día de cobre, una cantidad intermedia de 0,75 miligramos. Es rara su presentación, su sintomatología por debajo de los 5 años. Nosotros tenemos pacientes diagnosticados con 3 meses de edad, son más pequeñitos, digamos por la prevalencia que tenemos aumentada en nuestro medio. Y se encuentra sobre todo en pacientes entre 5 y 35 años, que puede variar hasta de los 3 a los 74 años. No hay que despreciar que esta enfermedad se pueda presentar en lactantes pequeños, como en esta publicación, en lactantes con 9 meses de edad, con una patopatía severa, con una fibrosis ya bastante avanzada. ¿Cómo es la clínica de los pacientes con enfermedad de Wilson? Bueno, todo depende
de cuando lo sospechemos. Evidentemente, más tarde se sospecha la enfermedad, más florida va a ser la sintomatología. Por tanto, hay que tratar de diagnosticarla en las etapas más tempranas. Por tanto, un primer acúmulo que va a tener el cobre cuando tenemos una enfermedad de Wilson por esta alteración a la TP7B es su acúmulo en el hígado y por tanto empieza con hipertransaminasemia asintomática. Por tanto, en cualquier paciente eh, preescolar, un escolar que tenga una hipertransaminasemia, siempre debéis descartar la enfermedad de Wilson. ¿Vale? También en muchos casos se diagnostica porque hay algún familiar con la enfermedad y ya nos da la síntoma para ir o nos da la sospecha para ir a esta enfermedad. La forma sintomática de la enfermedad también presenta con forma de hepatitis aguda o bien con una hepatomegalia, que nosotros palpamos en el niño, o bien el hígado graso. Una de las causas que hay que descartar en el hígado graso es la enfermedad de Wilson, o bien podemos encontrarlo ya realmente con una hepatopatía avanzada, con hipertensión portal, con varices esofágica, con esplenomegalia o con plaquetopenia, o en ocasiones que tenga una cirrosis descompensada no diagnosticada, ya sea oculta, con ascitis o con un fallo hepático agudo. Nosotros hemos tenido experiencia ya en algunos de estos casos con esta formación, digamos, un poquito más avanzada. Ese fallo hepático agudo que puede aparecer en los niños con su primera manifestación se producirá sobre una cirrosis desapercibida y que en ese momento, cuando nosotros lo encontramos, o presenta esta sintomatología. Esa insuficiencia hepatocelular grave aquí, en muchas ocasiones, es difícil, como luego veremos el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Como veremos, la celuloplasmina es un reactante de fase aguda. Por tanto, en una hepatopatía aguda está elevada y, por tanto, puede ser un falso negativo. A estos pacientes se puede manifestar con ictericia, encefalopatía, coagulopatía, bien que a veces se asocia con una hemolítica CUMS negativo o renal aguda. En estos casos nos podría valer estas transaminasas, en este caso de esa elevación que no podemos diagnosticarla, o tenemos pocos medios para diagnosticarlo primariamente, la transamina no está muy elevada o invertida. Digamos que está invertida un índice de ACT-ALT sobre 2,2 por esa lesión tan profunda, no solo citoplasmática, sino también mitocondrial, cuando una enfermedad de Wilson está muy avanzada. También nos puede valer índice fosfatasa alcalina por pirulina total que es inferior a 4. Esto nos puede valer de una forma clínica, con sensibilidad del 94% y una especificidad del 86%. La clínica neurológica y psiquiátrica depende de cómo busquemos, ¿verdad? Pero aunque se habla de que solo aparece en el 5 al 15% de la edad pediátrica y que aparece sobre todo a los 10 años de edad, aparecerá principalmente por ese acúmulo de cobre en los ganglios de la base, sobre todo en el lenticular y en el putamen, y aparecerá con esto sintomatología de disartria, temblor, distonía, ataxia, rigidez, y lo que llamamos un Parkinson juvenil. Por tanto, en ocasiones no son los hepatólogos, sino puede ser el neurólogo o el pediatra el que pueda o debe empezar a sospechar esta enfermedad ante esta sintomatología. Si vemos esta metaanálisis, perdón, con una revisión sistemática publicada hace unos años en pacientes con alteraciones psiquiátricas y alteraciones en el movimiento, vemos que siempre debe estar entre ellos el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Pueden tener sintomatología sutiles como cambio de carácter, mal rendimiento escolar, cambio del comportamiento, la habilidad emocional. Por tanto, desde el punto de vista del pediatra, de los niños, nos encontramos toda esta sintomatología y tiene que descartar también el hipotiroidismo, otras alteraciones, pensar también en la posibilidad de la enfermedad de Wilson. Más florido son síntomas como demencia, como trastornos bipolares, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, agresividad, y pueden quedar infradiagnosticados. En algunas series hablan de que hasta un 50% de los pacientes pediátricos pueden tener o tienen clínica psiquiátrica, muchas veces infradiagnosticados. Es conocido de todo el anillo de Kayser-Fleischer, ya saben que es un anillo de color dorado, ¿verdad? Que aparece por depósitos de cobre en la membrana de cemento de la córnea y que se mira por lámpara
de hendidura es poco frecuente en pediatría. Hasta un 50% de ellos tiene una afectación hepática, pero aparece sobre todo más de un 95% en la clínica neurológica. En los pacientes asintomáticos no lo vamos a encontrar. En nuestra experiencia, pacientes pediátricos es raro encontrarlo, todo en pacientes mayores, y no es patognomónico. El encontrarlo en anillo de Kayser-Fraser, que todos los libros lo hablan de que es que es muy típico del anillo, es típico del Wilson, pero aparecen en otras enfermedades, cualquier colestasis o la cirrosis biliar. En ocasiones pueden encontrarse cataratas que se pueden medir por lámpara, se puede observar por lámpara de hendidura y se produce por acúmulo de cobre en el centro de la lente intraocular. Por tanto, esto es cuando hagamos el diagnóstico de Wilson, siempre debemos enviarlo al oftalmólogo para que lo revise y que se vaya mirando de forma evolutiva. Otras manifestaciones más raras también pueden ser por depósitos de cobre en el riñón, como una anemia, como una tubulopatía, travesía de Fanconi, se presenta con forma de aminoaciduria, hipofosforemia, hipouricemia, a veces nefrolitiasis o nefrocarcinosis. Otras más raras, metapesía no se encuentra sobre todo en la infancia, como dolor, osteoporosis, artropatía, o bien una hemólisis aguda. Hasta casi un 6% de los pacientes pueden ser su primera forma de presentación. He visto que también se puede acompañar en la ausencia en fallo hepático agudo. Suele ser una hemólisis cum negativo y que evolutivamente puede llevar a anemia claramente o con fenómeno de colelitiasis. Otras formas más raras de presentación son las formas cardíacas, formas de cardiomiopatía, disfunción subclínica, arritmia, hipoparatiroidismo, forma endocrina, pancreatitis o lipomas en la piel o hiperpigmentación. Quizás estas son mucho más raras, al menos nuestra experiencia, si el diagnóstico se obtiene de forma precoz. Verán que la clínica de inicio depende de la edad. Entre más pequeño sea el niño, van a tener mayor manifestaciones hepáticas. Vean que menos de 10 años un 83%. Y a medida que va teniendo más edad, las manifestaciones hepáticas van bajando en contraprestación a la neurológica. Pero dicen yo un 10%, mientras que a mayores de 18 años hasta un 74%. ¿Cómo haremos el diagnóstico de la enfermedad? Nos basaremos principalmente en estos parámetros: la ceruloplasmina en sangre, la determinación del cobre sérico, que podemos medir el cobre total, el cobre no unido a ceruloplasmina o el cobre intercambiable o el intercambiable relativo. También podemos hablar del cobre en orina, del cobre en tejido hepático, de la biopsia hepática, del estudio genético. Digamos que estas serían las fases o las posibilidades que tenemos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si nos basamos en el position paper de la ESGAN, que vamos a hablar ahora del año 18, esa la piedra angular sería la medición de la ceruloplasmina. La ceruloplasmina sabe que sus valores normales se encuentran en sangre entre 20 y 40 miligramos por decilitro, pero los pacientes con enfermedad de Wilson, la gran mayoría, tienen una ceruloplasmina por debajo de 10 miligramos decilitro. En nuestra experiencia suele ser muy baja, casi 3 o 5 miligramos decilitro, como luego veremos, una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio o relativamente prevalente en nuestro medio en comparación con otras zonas geográficas. Sin embargo, valores por debajo de 14 miligramos por decilitro también hay que contemplarlos con esta sensibilidad del 93, en especial del 100%, mientras por debajo del 20 miligramos de decilitro la sensibilidad aumenta, pero a base de bajar la especificidad. Recuerden que la ceruloplasmina en los lactantes, su producción es muy baja. Por tanto, no va a valer en los lactantes, sobre todo en lactantes menores de 6 meses, porque en estos pacientes la producción de ceruloplasmina es fisiológicamente más baja de lo normal. Por tanto, falsos negativos de la ceruloplasmina, o sea que podemos encontrar una ceruloplasmina normal aún teniendo una enfermedad de Wilson, es, como hemos hablado, un tratamiento de fase agudo. Por tanto, cualquier infección, inflamación, artritis reumatoide, cáncer, etcétera, puede estar normal en pacientes que deberían tener la baja. También en la hepatitis activa, hasta un 5 o 10% de los pacientes con enfermedad de Wilson pueden tener una ceruloplasmina normal y durante el embarazo también con estrógeno y los anticonceptivos. Por tanto, en estas situaciones que como paciente debemos descartar que no pueda ser un falso negativo. Y falsos positivos, o sea que encontremos una ceruloplasmina baja teniendo
no estar afecto de fiebre de Wilson, como hemos hablado, los lactantes, sobre todo menores de 6 meses de edad, la aceruloplasminemia, una no producción, enfermedad genética, o bien porque no se absorba en estos pacientes como, perdón, o que se pierda con mala absorción, síndrome nefrótico, enteropatía pierde proteína, una gran pérdida de proteína, tanto de la glicosilación, en el MENQUE, también en la hepatopatía alcohólica grave, en el fallo hepático, como hemos hablado anteriormente, en la hepatitis aguda y hasta viral, y hasta un 20% de los heterocigotos pueden tenerlo. Siempre hay que saber el método inmunoquímico en el que se mide la ceruloplasmina y siempre es más aconsejable usar los métodos enzimáticos. Y hay que desechar las muestras que sean lipémicas porque en estos pacientes la expresión de ceruloplasmina no va a ser la correcta. Con respecto al cobre sérico total, ya saben que en estos pacientes los niveles están bajos, aunque esto no siempre es así. Sus valores normales rondan entre 70 y 150 microgramos por litro, mientras que en los pacientes con WISH suele estar de 20 a 60 microgramos por litro, aunque esto no siempre es así. Siempre medirla en suero, no medirla en plasma, porque en plasma está baja en personas normales y varía proporcionalmente sus niveles con los niveles de ceruloplasmina. A menor cantidad de ceruloplasmina, menor cantidad de cobre sérico. Tiene un cierto valor predictivo positivo, o sea que los niveles muy bajos de cobre sérico total son subjetivos de enfermedad de enfermedad de Wilson. Sin embargo, muchas veces es normal o puede estar elevada por aumento del cobre circulante precisamente por esa destrucción a nivel de los hepatocitos y su paso a la circulación sanguínea. Su sensibilidad ronda hasta un 74%, una sensibilidad 94 al 100%, pero no es un buen parámetro diagnóstico. Tenemos que medirlo de otra manera en diagnóstico de enfermedad de Wilson. Y de hecho, algunas sociedades científicas desaconsejan el uso de cobre sérico total como para el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Falsos negativos, tenemos el fallo hepático de cualquier etiología, porque esa obstrucción hepática que hay hace que se libere cobre a la circulación sanguínea, intoxicación por cobre y también lo mismo el embarazo, el anticonceptivo, el tratamiento con estrógeno. Y falsos positivos, que tenemos un cobre bajo no teniéndolo, puede ser deficitario como bypass gástrico, la gastrectomía, algunos portadores de la enfermedad de Menke. Hasta hace un tiempo se usaba el cobre sérico no unido a ceruloplasmina por esta fórmula matemática que era, si lo miramos por micromol litro, era el cobre total menos 0,049 por la ceruloplasmina en miligramos por litro, o bien, si lo medimos al cobre total en miligramos por litro, cobre total menos 0,3 por ceruloplasmina. Esto hoy en día no se aconseja, no es seguro y no se debe usar, como he dicho anteriormente, para el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Hoy en día tiene mayor importancia, aunque no todos los hospitales lo tienen, la medición del cobre intercambiable o del cobre intercambiable relativo. Esto todavía está en investigación, se están haciendo algunos estudios y ya sabemos que el cobre sérico se encuentra casi hasta un 90% unido a ceruloplasmina. Lo que nos interesa conocer, que es el que va a provocar realmente ese depósito en todas las células del organismo, es el cobre intercambiable, que es el que está biodisponible para la célula. Este cobre intercambiable es muy lábil y comprende el cobre libre más el que está unido a los aminoácidos, supone un 5%, el unido a la albúmina, que es un 15%, el unido a la alfa-2 macroglobulina y el unido a la estructura externa ceruloplasmina. Entonces puede hacer la medición de ese cobre intercambiable incubando suero en esta durante 1 hora y midiéndolo posteriormente por ultrafiltración en suero diluido. Es una prueba que no es cara, no sé hasta qué punto no es cara, en fin, depende de los países, me imagino, cuesta entre 10 y 20 euros. Y a partir de este cobre intercambiable, nosotros podemos medir el cobre intercambiable relativo, que sería la división de ese cobre intercambiable dividido por el cobre total multiplicado por 100. Por encima de un 14%, su sensibilidad para el diagnóstico de Wilson ronda casi un 100%, una especie de 99%, y por encima del 18,5% de un 92% de sensibilidad por un 100% de especificidad. Con respecto al cobre
En orina de 24 horas, sabemos que sus valores normales son inferiores a 40 miligramos por 24 horas, 0,64 micromol durante 24 horas. Entonces tiene cierta importancia sobre los pacientes presintomáticos, porque todavía su excreción de cobre por la orina es muy baja. Entonces, en estos pacientes asintomáticos, un valor de ya de un poquito superior a 40 miligramos por 24 horas podría ser ya, digamos, nos podría hacer la sospecha de la enfermedad de Wilson con una sensibilidad de casi del 80%, una sensibilidad de casi el 88%. Lo normal es que estos valores se encuentren por encima de 100 microgramos por 24 horas, o sea, 1,6 micromol por 24 horas. Falsos negativos, la técnica de recogida, muy importante como se recoja en los presintomáticos, como he hablado anteriormente, una enfermedad hepática leve. Falsos positivos, o sea, encontrar eh, este cobre sin tener enfermedad, este cobre unido, este cobre, la cupruria muy elevada sin tener la enfermedad. Pueden aparecer otras enfermedades colestásicas, en la hepatitis autoinmune, hepatitis crónica activa, en el fallo hepático agudo, en el daño renal, portadores heterocigotos, también la forma de recolección, si es incompleta o inadecuado, que se concentre o se contamine el recogido. Por lo tanto, estas situaciones que aparecen banales son muy importantes a la hora de la recogida de todas estas muestras. El test de sobrecarga con penicilamina, que lo hacíamos hasta hace unos pocos años, sobre todo en pacientes con formas presintomáticos, está en desuso en la actualidad por su baja sensibilidad, que eso llega a un 12%, por lo cual no voy a entrar en ella. Con respecto al cobre en tejido hepático, ya sabe que en tejido hepático los valores normales de cobre deben ser inferior a 50 microgramos por gramo de tejido seco. Y en los pacientes con enfermedad de Wilson, sus valores suelen ser superiores a 250 microgramos por gramo de tejido seco, o sea, superior a 4 micromol gramos de tejido seco, con una sensibilidad, según la serie, de 66 a 94% y una especificidad del 52 a 99%. Es importante cómo se recoge, cómo se obtiene esta muestra. Su tamaño debe ser de 5 a 10 milímetros y lavarlo siempre con agua desionizada, nunca con suero salino. Hay que tener mucho cuidado con esto y ver en qué tubo se pone. Debe ser un tubo de propileno en otro tubo porque pueda contaminar la muestra. Sin embargo, en pacientes quizás presintomáticos, todavía una patopatía leve, una proporción de 75 microgramos por gramo de tejido seco con una etiología compatible nos debería también hacer sospechar la enfermedad de Wilson. Falso negativo, sabemos que el cobre no se distribuye homogéneamente a través del hígado y por tanto podemos coger una zona donde haya poco depósito de cobre, aún teniendo otra zona con mayor cantidad de cobre. Aparece también, como hemos hablado, de cobre en otras enfermedades colestásicas, en los heterocigotos y en los contenedores. Aquí tenía que hemos hablado anteriormente, el contenedor donde mutamos la muestra, no sea que ese contenedor pues lleve cobre y nos haga un falso positivo en estos pacientes. Con respecto a la biopsia hepática, no hay una histología patognomónica para la enfermedad de Wilson, sí sugestiva. Y las primeras alteraciones es que hay una esteatosis macro o microvesicular. Por tanto, todas las esteatosis hepáticas debemos hacer el cribado de que no tenga una enfermedad de Wilson. Pueden tener una necrosis focal, hepatocelular y con núcleo glucogenado. Esto es en el principio de la enfermedad y posteriormente, si avanza la enfermedad, no hemos diagnosticado al paciente, podrá aparecer fibrosis, cirrosis. Los patólogos en ocasiones pueden hacer una tinción, sobre todo en lesiones avanzadas, con rodamina, rubeánico u osreína, que pueden encontrar este acúmulo de cobre en el tejido hepático. En cuanto a la genética de la enfermedad, hay numerosas mutaciones descritas en el gen que está alterado. Recuerda que es el ATP7B, que permite el paso del cobre hacia la bilis y esta alteración estas mutaciones se han descrito más de 1000 en la actualidad. Se encuentran en el cromosoma 13, ¿vale? Y el 97% de estas mutaciones se puede detectar mediante el análisis de los exones codificantes y sus regiones intrónicas flanqueantes.
Se describe acá es alguna, sí que hacer un estudio mucho más completo. Y en Europa la mutación más frecuente es la H1069Q. Y en España la MET645ARG hasta un 50%. Y en nuestro medio, en Gran Canaria, en las Islas Canarias, se encontramos frecuentemente la L708P, un cambio de leucina por prolina en la posición 708. Quizás voy a nombrarle esto, quizás puede tener un interés desde el punto de vista antropológico, la relación que puede tener España, sobre todo parte de esta de Canarias, con Latinoamérica. En el año 80 se describió en el Pathology estos pacientes, 24 pacientes adultos, 17 familias con esta mutación, la mutación L708P, que aparecía en el 82% de los pacientes, 12 homocigotos, en un 50%, 7 heterocigotos, y haciendo una estimación teórica de la recombinación de los cromosomas, se vio que esta mutación, como mínimo, se remontaba a 56 generaciones atrás. Se remonta a época prehispánica. Saben, en las Islas Canarias, lo haremos, fueron conquistadas por los castellanos en el siglo XV. Esto se mutación mucho, mucho más atrás. La prevalencia, por tanto, de esta enfermedad, recuerda que es 1:30.000. Para esta zona de Gran Canaria, que es la isla donde yo vivo, su prevalencia es de 1 por 2.600. Bien, posteriormente en nuestro grupo hicimos este estudio ya en niños, se fue publicado en el año 2012. Hicimos una pequeña muestra de 11 pacientes entre 3 y 13 años, diagnosticados entre el año 90 del siglo pasado al 2010, y encontramos esta misma mutación. O sea que ya venían los hijos con la misma mutación. La mutación L708P, que aparecía casi en el 82% de los pacientes estudiados. Habían 4 homocigotos y 5 heterocigotos, y la mayoría habían sido diagnosticados por hipertransaminasemia asintomática, casi el 82%. Solo uno por una hepatitis colestásica y estudio familiar, solo un 9%. Por tanto, llegar al diagnóstico precoz en el diagnóstico de hipertransaminasemia asintomática sería el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. El estudio posterior que se ha hecho con todos los que han sido diagnosticados en la actualidad, hay 70 pacientes en nuestro medio, con 50 familias no relacionadas, y la prevalencia en nuestro medio, cogiendo a la isla entera, es de 1 por 12.369. Recuerden que la prevalencia a nivel global es 1:30.000 y portadores 1:28, mientras que global es 1:90. Por lo tanto, una enfermedad prevalente en nuestro medio. Quizás esto le pueda interesar a esta mutación L708P, como le comentaba, la más frecuente en Gran Canaria, el 75%. Sabe que Gran Canaria es una de las islas Canarias que se encuentran al lado del continente africano. Somos territorio español, de ultramar. Es autóctona de la isla de Gran Canaria. No se encuentra el resto de la isla, solo la isla de Gran Canaria, los restos de las islas, así como el territorio peninsular español, es una mutación rara, y una antigüedad estimada, como les comenté, de 56 generaciones atrás. Nos vamos a un cromosoma mutante fundador prehispánico. Recuerden que las Islas Canarias fueron colonizadas entre el siglo I y III de nuestra era por bereberes. Bereberes que procedían de África y que llegaron a las Islas Canarias y la colonizaron en este tiempo. Permanecieron esta población durante casi 15 siglos hasta que en el siglo XV fueron conquistadas por los castellanos. Esta población bereber, esto es una reconstrucción facial hecha en la Universidad John Moores en Liverpool, y las afectaciones son hombres blancos del norte de África. Era la población anterior a la conquista de los árabes que venían de Arabia. Esta población llegó a Canarias, no sabemos bien, llegaron, y esta mutación L708P, descrita en Canarias, autóctona de Gran Canaria, también se encuentra en Latinoamérica. De modo que en Brasil se encuentra esta mutación, hasta casi un 17%, en Costa Rica es frecuente, en Cuba también, por lo menos en esta población que ha sido estudiada. Posiblemente hay en otros países latinoamericanos que quizás no ha sido estudiado, no ha sido publicado. Y también en Estados Unidos, un heterocigoto que se describió en el año 99, y todos estos pacientes se presupone que son, digamos, descendientes de los canarios que de aquí, de Canarias, emigraron a Latinoamérica, ya metidos en los ejércitos castellanos, ya castellanizados y mezclados
con la población castellana como estamos en la actualidad. Para el diagnóstico de la enfermedad, según lo que hemos hablado, el position paper de la ESGA, vamos a tener tres estadios. Un primer estadio, un primer paso, que sería empezar la enfermedad. Hipertrasemias semiasintomática, en fin, anillo de Keisefleisse, patoplegalia, lo que hemos hablado anteriormente. Eh, y toda la bioquímica con el cobre, celuloplasmina o el gliceruria. Y el segundo paso, una vez que pensemos en la enfermedad y que tengamos sospecha de que tenga la enfermedad, es hacer un estudio mutacional. Hay que hacer estudio molecular. Esto es lo que hay que hacer en segundo lugar. Solamente haríamos una biopsia hepática en un tercer estadio si el estudio molecular no llega al diagnóstico. Lo que pasa es que hay que buscarla. A veces cuesta mucho. Nosotros hacemos muchas de estas mutaciones también con Valencia en algún hospital que tienen que hacer a veces una secuenciación masiva para encontrar mutaciones nuevas. Solamente en ese caso cuando se haría hacer a nuestro paciente una biopsia hepática. Seguimos hoy en día usando los criterios de Leipzig del 2001, esos criterios que tienen una sensibilidad del 93-98%, con una especificidad del 92-97% en pediatría, y aquí ya sabe que miden todos estos puntuajes. En el que dice Fleiss, si está presente 2 puntos, síntomas neurológicos, 2, 1 o ausente, según lo que tenga. Los niveles de ceruloplasmina sérica, anemia hemolítica, cobre hepático, cobre urinario, análisis de la mutación. Si nosotros contamos la mutación en ambos cromosomas, ya tenemos el diagnóstico hecho, porque con 4 o más puntos el diagnóstico está confirmado. 3, el diagnóstico es posible, necesita más tesis y más test, y con 2 o menos diagnóstico poco probable. Digamos que estos son los criterios y por tanto lo que tenemos que tener claramente es no biopsiar de entrada a los pacientes, sino sospecharlo y hacer el estudio genético, que tampoco tarde demasiado en realizarse. Tratamiento de la enfermedad, considerar los primeros estadios, estar una dieta baja en cobre. Ya sabe que el cobre está metaloenzima que se encuentra sobre todo en los frutos secos, en los brócolis, en los mariscos, en el cacao, en las vísceras, en las setas y en la soja. Realmente se debe excluir estos alimentos, pero una vez que la enfermedad la tengamos controlada, también el cobre es necesario para el organismo. Por tanto, no podemos tener una dieta totalmente exenta de cobre. Hay que excluir sobre todo las vísceras y también todos los mariscos, ¿vale? Pero los demás podrían tomar una cierta cantidad una vez estabilizada la enfermedad cuando pase un tiempo. Podemos usar sales de zinc, sobre todo en pacientes presintomáticos, que ya saben que bloquea la absorción de cobre, o podemos usar quelantes del cobre, como la D-penicilamina, que muchísimos años en el mercado, pero se sigue usando, aunque puede tener efectos secundarios, y como segundo estadio, menos en España, usamos como segundo estadio la triantina porque su precio es muy elevado comparado con la de penicilamina. Prometida hasta hace poco el tetramolibdato, hoy se ha retirado del mercado. Nosotros intervenimos en un ensayo clínico con esta molécula y se retiró por falta de eficacia. Por tanto, esta molécula hoy en día no está dispuesta, se ha retirado. En algunos casos hay que hacer un trasplante hepático, muy raro en la infancia, sobre todo diagnosticarlo tempranamente, pero en pacientes adolescentes, adultos, pueden llegar tan mal que siendo trasplante hepático. Y también está en investigación ya en algunos grupos hacer terapia génica en estos pacientes. Quizás esto es un esquema que se puede usar, verán qué formas asintomáticas podemos usar de primera línea el zinc, y luego la penicilamina o la trientina, mientras que los sintomáticos usar como primera línea la de penicilamina y como segunda línea el triantine. La triantina tiene menos efectos secundarios, hay muchos estudios ahora que mejoran, pero en la actualidad el problema que tenemos es el problema económico comparado con la penicilamina. La enfermedad se debe monitorizar al menos una vez a la semana tras el inicio del tratamiento, sobre todo tras el aumento de la dosis, posteriormente cada 1 o 3 meses hasta que se normalice la función hepática, cada 3 o 12 meses y posteriormente cada 3 o 6 meses. Siempre que se ve un paciente con el pulso hay que buscar posibles complicaciones, si hay síntomas de enfermedad de Wilson, si hay efectos terapéuticos y medir siempre la función hepática, un hemograma, urea, creatinina, la proteinuria, por si hay afectación renal, mirar el cobre en sangre y el cobre en orina de 24 horas, que debe ser de 200 a 500 microgramos por 24 horas.
Y si toma zinc entre menos de 100 microgramos por 24 o 375 en mantenimiento. Esto hay que monitorizar para ver que vaya bien el tratamiento. Hay que hacer un examen anual oftalmológico. Si está con tratamiento es muy raro que aparezca, pero si lo ha tenido tiene que ir desapareciendo o desaparecer este anillo de Kayser-Fleischer. Y en pacientes de mediana edad, adolescentes o adultos, tienen que hacerse resonancia nuclear magnética, sobre todo si no se adhiere al tratamiento. Hoy en día se encuentran muchas alteraciones en la resonancia de estos pacientes, quizás muchas no descritas. Estamos con un estudio también ahora mirando todo esto, y es típica en esta paciente con enfermedad de Wilson, esta cara de panda gigante en el mesencéfalo. El pronóstico es fatal sin tratamiento. Los presintomáticos se normalizan los niveles de transaminasas o toda su función hepática en unos 2 años. Y en la patopatía basata un 50% de la respuesta terapéutica. En el fallo hepático, que no lo podemos solventar bajo ningún motivo, el trasplante hepático es frecuente. Sin embargo, su calidad de vida en estos pacientes, nosotros pensamos estos niños que no son ellos adultos, lo estamos mirando ahora, pues no está tan claro que su calidad sea demasiado buena. En esta serie española de 102 pacientes, hasta un 30% tenían deterioro emocional, con depresión o ansiedad, y solo un 22,5% tenían una buena adherencia al tratamiento. Mm, Hay nuevos futuros biomarcadores como los neurofilamentos de cadena ligera, sobre todo en pacientes con enfermedad neurológica. Son filamentos citoesqueléticos que se liberan durante la lesión neuroaxonal. Están a bajas concentraciones en plasma, pero es muy elevado en percepciones neurológicas comparado con la hepática y más elevado en la enfermedad neurológica activa que en las controladas con estables. Por tanto, puede ser o es ya un biomarcador de afectación neurológica. Y también hay investigación al respecto con la medición de microRNA que pueden estar alterados en estos pacientes. Recientemente se han descrito péptidos procedentes de la proteína del ATP7B. Se ha querido realizar esto para el cribado neonatal. Ya sabe que el cribado neonatal se hace en enfermedades que tengan un problema importante de salud, que tengan una historia natural conocida, que tengan un periodo de latencia realmente largo y un tratamiento eficaz. Esta enfermedad lo podría cumplir. No podemos medir la celuloplasmina porque ya sabe que está baja en el periodo natal y se hace una muestra de sangre seca en papel enriquecidas con anticuerpos y con medición con espectrometría de masa Santander. Esto todavía no está bien, hay que ver estudios coste-eficacia, seguramente esto va bien, pero en algunos pacientes se han estudiado esta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estos péptidos del ATP7B muy alta, donde habla hasta de un 98% de valor predictivo positivo y un 95, casi un 91,5% en valor predictivo negativo la medición de los ATP, estos péptidos del ATP7. Bien, para finalizar, mensaje para llevar a casa. Tenemos que pensar que cualquier hipertransaminasemia asintomática debemos descartar la enfermedad de Wilson. Es la forma de hipertensión más frecuente en la infancia. Hay que descartarlo en cualquier hepatopatía crónica. Su presentación es heterogénea. Hay clínica neurológica y psiquiátrica, está infradiagnosticada. Importancia del cobre intercambiable relativo. El estudio molecular simplifica el diagnóstico. El diagnóstico precoz, tratamiento y controles adecuados evita la aparición de complicaciones de la enfermedad. Y investigación en biomarcadores como los péptidos de la ATP7B, los microRNA y los neurofilamentos. Agradecer a todo el equipo que ha trabajado con nosotros durante muchísimos años, tanto aquí en Canarias como a nivel del territorio español, genetistas, etcétera, que están muy metidos en la enfermedad de Wilson. Y nada más, muchas gracias desde las Islas Canarias hasta la isla de Gran Canaria y enfrente el Pico Teide, que es el pico más alto de España que se encuentra en la de Tenerife. Muchas gracias por su atención y buenas noches desde Canarias, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, Luis, espectacular su charla. La verdad que le agradecemos enormemente. La verdad que impresionante toda la información que nos dio. De Muchas aquí gracias. vamos todos a buscar Wilson. Bueno. Muchas gracias a ustedes por haberme oído a estas horas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta al doctor, si alguno tiene alguna inquietud al respecto. Es la doctora Marcela Godoy. Sí. Hola, doctor. Excelente su presentación. Le quería preguntar, cuando usted hace el diagnóstico en un paciente, ¿cómo pesquisa Wilson en los familiares?
¿Cómo hace el screening para los familiares? Le hacemos cobre también, pero le hacemos estudios genéticos. Vale, o sea, nosotros tenemos a todos los pacientes tipados, vale, entonces están todos con la mutación. Entonces aquí no es fácil porque una gran parte de ellos tiene la L708P. Pero recientemente hemos diagnosticado a un paciente que su padre es de origen pakistaní y su madre de la península de Ibérica, o sea, no es de Canarias. Entonces hemos encontrado una mutación no descrita, pero siempre vamos al estudio mutacional y hacemos estudios a toda la familia, a todo completo, o sea, padres, a los hermanos, todos. Vamos al estudio familiar. Esto es lo que hacemos. Bien. Aquí en el chat, doctor, la doctora Raquel consulta. En pacientes con cirrosis compensada, ¿podría recibir ese paciente de penicilamina? ¿Algún cuidado respecto al no uso de penicilamina básicamente vinculado, digamos, a la afectación neurológica? Sí, la penicillamina cuando empecemos no hay que darla en dosis altas, pequeñas, porque puede provocar un paso importante de cobre al tejido, a la circulación y afectarse más, sobre todo la parte neurológica. Pero no se puede usar sin ningún problema. El problema es que la D-penicilamina a veces tiene efectos secundarios, efectos secundarios a nivel sanguíneo, pero también de tolerancia. Por eso hoy en Mm. día hay un medicamento, el problema es el precio, que tiene mejor tolerancia y mejor función, que sería la triantina. Pero la penicilamina no solo que no solo que no se puede usar, sino que se debe usar. Debe ser el fármaco de primera línea, sobre todo por el coste-eficacia que puede tener. Yo le hago una consulta, doctor, porque algo que mencionó usted que fue muy interesante y que es creo uno de los principales desafíos que tienen los pacientes con Wilson es la adherencia después a la dieta con exclusión, cuando arrancan y sobre todo muchas veces sucede que realizan consultas en foros de pacientes que tienen enfermedad de Wilson o con quien fuere y de repente nada de cobre y por ahí esto que usted dijo de incorporarle, digamos, el cobre, digamos, cuando ya está estable, por ahí es algo que es interesante, ¿no? Que es importante, ¿verdad? Sí, exactamente, porque una dieta sin cobre total tiene que ingerir de algún lado. El cobre también lo necesita el organismo. Entonces, Claro. una vez que esté el paciente controlado, no hay que ser tan estricto. Pero esto no está demasiado aprobado, pero digamos que las publicaciones hablan al respecto. Aunque lo ponga siempre que tiene que ser una dieta completamente excluida, sin nada, una vez que esté estabilizado se puede liberalizar, sobre todo, pero no tomando marisco y vísceras. Es lo que se debería, pero los otros sí que lo pueden tomar. O sea que un poquito de chocolate, que a todos los niños les guste, a los adultos, no le vendría mal. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que le quiera hacer al doctor. Eu tenho uma pergunta para Luiz. Luiz, Buenas noches, depois, Gilda. depois de muitos anos que o Ninho está tomando a depenicillamina trientina, que os exames estão completamente normais, você pode cambiar para acetato de zinco sem problema? Depois, Exactamente. depois de Sí. quantos anos que Sí, você... esto lo hacemos nosotros. Una vez que pasen un tiempo y están estables, le pasamos al zinc. Tenemos algunos, tienes que hacer ese intercambio. ¿No? O sea, tú estás muy esto también, Gilda. Tienes que darle durante un pequeño tiempo los dos medicamentos hasta que te quede solo con el zinc. Pero también tenemos experiencia que pacientes con zinc, que han estado presintomáticos con zinc, llegan a la etapa mediana o adulto, tenemos que pasarle a penicilamina porque a la larga es efectivo, pero no tan efectivo. O sea, Ok, esto es lo que está pasando. Pero sí que cuando lleven un tiempo con lo de penicilamina, podemos pasar al zinc con mejor tolerancia. Esto lo hemos hecho con algunos pacientes, sí. graças. Creo que damos por concluida, me parece, la etapa de preguntas y le doy pie a la doctora Gilda Porta que va a continuar con la presentación. Sim, Muchas gracias. graças. Graças, Luiz. Gracias, Luis. Muy amable. Agora, Gracias. graças. Agora vamos apresentar Verônica Conejo, professora titular da Universidade de Chile, do Laboratório de Genética e Enfermidades Metabólicas do Instituto de Nutrição e Tecnologia de los Alimentos, INTA,
de la Universidad de Chile, directora de INTA entre el año 2014 y 2018 y de 2013 a 2014, chefe da Unidade Acadêmica Nutrição Humana del INTA. E Universidade de Chile, desde 2008 a 2014, chefe do Laboratório de Genética e Enfermidades Metabólicas, INTA, da Universidade de Chile. Além disso, participa de editora de vários jornais, como o Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, revisora da Revista Chilena de Pediatria e editora de muitos livros. Verônica, graças por comparecer hoje. E Verônica vai falar de duas conferências. A primeira é tirosinemia. Graças, Verônica, pela participação no Aspigan. Podes começar. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, se agradece. Bueno, yo les voy a hablar de la tirosinemia y en realidad este es un trabajo en conjunto con mi grupo de trabajo del INTA de la Universidad de Chile. Así que voy a tratar en estos 30 minutos contarles la historia de 30 años de nuestra trayectoria en esta patología. Está mi declaración de conflicto, no tengo ninguna cosa relacionada con esta presentación. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir de la tirosinemia tipo 1? Que es de herencia autosómica recesiva, como en la gran mayoría de las enfermedades metabólicas hereditarias. Tiene una incidencia general de 1 por 100.000 recién nacidos vivos, y en una población específica en Quebec, de Canadá, es mucho más frecuente y tiene una incidencia de unos 1.500 recién nacidos vivos, y tienen esta variante que es la más frecuente dentro de su población. ¿Qué causa esta variante en una proteína? La proteína específica es la enzima fumaril acetoacetato hidroxilasa, que se ubica en el cromosoma 12, en el brazo corto, en los 325, y se han descrito más de 100 variantes patogénicas que causan esta enfermedad. ¿Cuáles son los metabolitos marcadores? En esto es el aumento, por supuesto, de tirosina, pero también otros metabolitos que se generan por este bloqueo metabólico, que es la fumarilacetoacetato, la maloil acetoacetato y la succinilcetona, que son las causantes de toda esta cascada de alteraciones que se produce en esta enfermedad si no es diagnosticada precozmente. Ahora, qué importante mencionar que existe el diagnóstico precoz, como lo mencionaba recientemente Luis, o sea, es dentro del panel de diagnóstico neonatal. ¿Y qué es lo que importa dentro del diagnóstico neonatal, que lo vamos a ver posteriormente? Es que este metabolito, que es la succinilacetona, es patognomónico para esta patología. O sea, si nosotros encontramos aumento de tirosina y encontramos succinilacetona, estamos frente a una tirosinemia tipo 1. Ahora, esta es la vía metabólica de la fenilalanina, que es la tirosina, y el bloqueo metabólico está acá abajo, casi al término de esta vía metabólica de la tirosina, y acá donde está la fumaril acetoacetato hidrolasa, donde ocurre el bloqueo, y este bloqueo va a provocar el aumento de estos metabolitos que yo les mencionaba recientemente, que va a generar la síntesis de este sustrato patognomónico, la succinilcetona, y que va a causar diferentes alteraciones. Por supuesto, primero el daño hepático y renal, producto del aumento del estrés oxidativo. Va a haber un síndrome de Fanconi, producto de que no va a haber una reabsorción de varios nutrientes, dentro de eso los aminoácidos y la glucosa. Va a haber una crisis de porfiria light, que eso ocurre específicamente porque la succinilcetona va a inhibir esta enzima, la porfobirinógeno sintetasa, y va a provocarse una acumulación de este ácido orgánico, la aminolegulínico, que es el causante de esta porfiria light. ¿Qué es lo importante de mencionar dentro de lo que estamos hablando? Que hace por lo menos 2 décadas se describió esta droga, que es el NTBC, que es un herbicida, que tiene un nombre súper largo, que en realidad es mejor tener la abreviación de NTBC, que inhibe esta enzima que está por sobre el bloqueo metabólico de la tirosinemia tipo 1A, y que inhibe todas las alteraciones que provoca
esta acumulación de todos estos sustratos que yo les mencionaba, siempre y cuando esta patología sea diagnosticada lo más precozmente posible. Ahora, ¿cuáles van a ser los biomarcadores? Por supuesto, la tirosina, la succinistona, el amino gamma globulínico, la alfa-fetoproteína, que es un marcador como inicial dentro de la primera sospecha de esta patología. Pero es importante decir que el hecho que nosotros bloqueemos más arriba esta vía metabólica va a provocar un aumento de tirosina, y este aumento de tirosina con tratamiento en NTDC, si es que no se hace el control adecuado de este aminoácido, va a provocar alteraciones oculares y se ha visto que se podría asociar también a alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que causa esta alteración? Ya vimos que es daño hepático, renal y del sistema nervioso periférico, centrales posteriormente al uso del NTBC, y van a ver, va a estar asociada exclusivamente a la acumulación de estos tres ácidos orgánicos que mencionábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque estos ácidos orgánicos, la fumarilacetocetato, la maloilacetocetato y la succinilsotona principalmente, van a aumentar el estrés oxidativo a nivel del hepatocitos y también de las células renales, y eso va a llevar a una inhibición de la apoptosis, o sea, vamos a ir aumentando este proceso de apoptosis, lo que va a llevar a estas alteraciones a nivel celulares. Va a haber un aumento de este estrés en el retículo endoplasmático, como mencionaba, y esta cascada va a provocar inhibiciones de un sinnúmero de vías metabólicas, que es la que va a llevar a estas manifestaciones clínicas que vamos a mencionar, pero que posteriormente se traducen principalmente en este daño hepático que es el hepatocarcinoma. Ahora, la forma de presentación, hay tres formas descritas, de las cuales estas dos primeras, la aguda y la subaguda, son las más frecuentes. Se presentan durante los primeros años de vida. La crónica se presenta tardíamente y es menos frecuente de que aparezca. Pero lo importante de mencionar es en cuanto a la actividad de la fumarilacetoacetato hidroxilasa, es que en la forma aguda está ausente, en la forma subaguda puede estar ausente, pero puede haber una actividad enzimática residual, y en la crónica hay una actividad enzimática residual que le permite, por supuesto, que su manifestación aparezca tardíamente en la vida. Ahora, ¿cuáles son las características de la presentación aguda en recién nacido lactante? Hay ascites, vómito, diarrea, ictericia, predominio directo, hepatoesplenomegalia, coagulopatía refractaria a vitamina K, trombopenia, un discreto aumento de las transaminasas y sepsis. Ahora, yo lo quise graficar en un caso clínico. Este es un recién nacido que en los antecedentes perinatales tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica grado 2, pero que posteriormente se hizo una ecografía cerebral y estaba normal, o sea, eso se descartó. A los 6 meses se pesquisa en el Policlínico de Pediatría una hepatomegalia con ecografía abdominal, eh, hepatomegalia con estructura heterogénea de adherencia nodular y contorno irregular. A los 9 meses, y esto queda como ahí en vigilancia, no se hizo ninguna toma de decisión de nada. A los 9 meses, niño hospitalizado por un cuadro infeccioso, falla hepática, trastorno de la coagulación persistente, una hepatomegalia con 5 centímetros bajo el reborde costal y vaso 3 centímetros descendido. A los exámenes, una alteración de tiempo de protrombina, una hipoglicemia, unas prohepáticas dentro de lo normal, pero sí tenía una anemia. Pero lo que más llamó la atención es este aumento de la alfa-fetoproteína, siendo el valor normal menos de 1 nanogramo por ml, ya tenía 80.000 nanogramos por ml, y se sospechó una enfermedad metabólica pensando en una tirosinemia. Nosotros en Chile tenemos un programa que subvenciona todo lo que es la confirmación diagnóstica y el tratamiento de esta patología. Por lo tanto, este paciente fue subido a la plataforma para comenzar a hacer los estudios dirigidos en la búsqueda de una tirosinemia, y se realizó perfil de aminoácidos en plasma y se encontró tirosina de sobre 400, siendo el valor normal bajo 120, una metionina alterada. Pero ¿qué es importante mencionar? Que si yo tengo nivel de tirosina y metionina alta, son muchas las patologías hepáticas que provocan esto. Pero
¿Qué es lo que hace la diferencia para poder llegar al diagnóstico de una tirosinemia tipo 1A? Es la presencia de succinilcetona, y nosotros tenemos como second tier, como muestra de confirmación en la misma gota de sangre, la medición de succinilacetona, y eso nos permitió a nosotros la sospecha casi inmediata de una tirosinemia tipo 1A. Posteriormente, dentro de los protocolos, se dice que hay que medir succinilcetona en orina. ¿Por qué? Porque la técnica en sangre seca puede que tenga una especificidad, una sensibilidad, perdón, cercano al 85%, pero ya con la determinación de succinilcetona en orina, esto es categórico, y los valores en este paciente eran sobre 40 micromoles por mol de creatinina, siendo el valor normal menos de 5, y por supuesto en ese momento el niño fue confirmado en la tirosinemia tipo 1A y entró a lo que es el seguimiento en el tiempo con la droga NTBC y por supuesto una dieta restringida en tirosina. La evolución de este caso tiene 10 años en este momento, tiene una excelente adherencia a la dieta y por supuesto se toma su NTBC porque eso también es un factor de baja adherencia en algunos pacientes. Tiene un estado nutricional eutrófico, una ecografía realizada en abril de este año con una estructura homogénea sin lesiones focales, un vaso normal, succinilcetona en rango, tiene que estar bajo 1 micromol por litro, y alfa-fetoproteína de 4,9 y está bajo 10. Los valores esperados para una tirosinemia tipo 1 es mantenerlo bajo 10 nanogramos. Ahora, esto ha sido toda una conversación a nivel de los expertos a nivel mundial que están tratando de mantener o bajar este valor a 5 nanogramos por ml. Esta es la evolución del paciente. Esta hepatomegalia se dio levemente, los 5 centímetros bajo el reborde costal disminuyó al año a 1 centímetro, pero ya posteriormente en etapas de 10 años no tenía ningún síntoma de hepatomegalia. La segunda forma de presentación, la subaguda, que es tan frecuente como la que vimos recientemente, hay daño hepático crónico, hay hepatomegalia, abdomen prominente, una esplenomegalia, raquitismo hipofosfémico, producto de la acumulación de estos ácidos orgánicos que mencionábamos posteriormente, que provocan esta alteración y desencadenan este síndrome de Fanconi. Hay talla baja y por supuesto retraso del crecimiento. Acá tenemos 2 casos, uno diagnosticado a los 2 años y uno a los 4 años de edad. Y la tercera forma de presentación, que ya la tardía, en adolescente o adulto joven, hay enfermedad renal con compromiso tubular-renal, producto de este proceso de no reabsortivo de aminoácidos y eh, de proteínas específicamente. Hay glomerulosclerosis, nefrocarcinosis, síndrome de Fanconi, y también aparece lo que yo les mencionaba anteriormente, la crisis neurológica tipo porfiria, que hay dolor abdominal, dolor neuropático en extremidades inferiores, hay debilidad muscular y compromiso respiratorio. Esto puede aparecer sin tratamiento, pero también y con la presencia del consumo de NTS, esto desaparece en niños tratados, pero vuelve a aparecer cuando suspenden el tratamiento de NTBC, que nos pasó a nosotros con esta primera paciente que tuvimos en tratamiento y que por ella suspendió, o sea, en realidad la mamá no le dio tratamiento durante 6 meses y hizo este cuadro de porfiria light, y como yo les mencionaba, es producto de la acumulación de este ácido orgánico, la succinilcetona, que va a inhibir esta enzima, la porfobilinógeno sintetasa. Entonces es importante tener claro que esto aparece en los periodos sin tratamiento, pero si está con ETBC y este se suspende, vuelve nuevamente a tener los mismos riesgos que de antes. Ahora, ¿qué podemos decir en resumen de las complicaciones de la tirosinemia? Tenemos complicaciones sin tratamiento, pero también han aparecido complicaciones post-tratamiento, y todas las alteraciones hepáticas sabemos que está asociada directamente con la edad de diagnóstico y también con el no uso de NTBC. Las alteraciones oftalmológicas están asociadas en este momento a la acumulación principalmente de tirosina en el cristalino, que va a llevar a esta fotofobia en niños que no toman NTBC pero que no hacen una dieta restringida en tirosina. Alteraciones neurológicas, como vimos, que podía ser periférica, pero también central, en el sentido de que si
hay un aumento de tirosina y este no es controlado en base al control de ingesta, también va a llevar a estas alteraciones de la función renal, como vimos de esta tubulopatía proximal, producto de la apoptosis generada por la succinilacetona, y estas alteraciones endocrinas, como vimos el problema del raquitismo. Ahora, indicaciones trasplante, falla hepática aguda refractaria a tratamiento médico, NTBC y dieta. O sea, si una persona está sin tratamiento, sencillamente lo primero que uno tiene que pensar es en hacer trasplante, una alta sospecha de hepatocarcinoma, y por eso nosotros en Chile no hacemos diagnóstico neonatal, así que estos niños están sometidos por lo menos una vez al año a hacerse una eco hepática renal para detectar precozmente si hay algún tipo de nódulo en crecimiento o cambios de la imagen en seguimiento. Y por supuesto también medir alfa-fetoproteína, que cualquier cambio en estos niveles hacia el ascenso es indicador de alguna alteración hepática. Evidencia histológica de nódulos displásicos en el hígado, baja calidad de la vida por severas restricciones dietarias, y esto también está asociado a una baja adherencia a la dieta, pero también al consumo del NTBC. ¿Y cuál es el resultado, el pronóstico de las personas trasplantadas? Una sobrevida del 90% entre 1 a 5 años de seguimiento post-trasplante hepático. O sea, realmente es una forma de manejo de revertir todas las alteraciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Yo les cuento a través de un caso clínico. Este es un niño que fue diagnosticado a los 12 meses de edad por mal incremento, disculpen, mal incremento ponderal, distensión abdominal, una hepatomegalia con nódulos regenerativos y una alfa-fetoproteína inicial de 470.000 nanogramos por ml. ¿Se acuerdan que era menos de 1? Y ingresó, se hizo todo el manejo, ingresó a terapia con NTDC, con dieta restringida, en tirosina, fenilalanina, un excelente control metabólico, si ustedes se fijan acá, con niveles de alfa-fetoproteína dentro de los rangos esperados bajo 10, cercano a 5, como lo manejamos nosotros, pero de repente hizo un pic de aumento de la alfa-fetoproteína, y este niño comenzó a tener nódulos regenerativos, y se puso en lista de trasplante y fue trasplantado en un hospital de acá de Santiago de Chile, donde se realizan los trasplantes hepáticos. Y nosotros lo tomamos posterior al trasplante y hacemos el seguimiento. ¿Por qué? Porque todavía no se tiene muy claro si la reversión es 100% en cuanto a la producción de succinilcetona. Nosotros ya tenemos 3 casos trasplantados, y en sí la succinilcetona comienza a disminuir lentamente, pero ya a los 3-6 meses está dentro de los rangos de normalidad. ¿Qué es lo importante? El diagnóstico neonatal, por supuesto. Acá tenemos la tarjeta de medición de la acilcarnitina por espectrometría más en tándem. Estos todos son los aminoácidos que mide y todas las acilcarnitinas que se miden. Acá está la tirosina. Este es el valor que tuvo un recién nacido al momento del diagnóstico, de 423 micromoles por litro de tirosina. Y nosotros dentro de la misma medición se mide la succinilcetona, acuérdense que es patognomónico y nos permite sospecharla, o sea, confirmar el diagnóstico en la tirosinemia tipo 1A. En este caso hicimos esto, Secontier, y volvimos a medir en orina la succinilcetona y se confirmó el diagnóstico de una tirosinemia tipo 1A. Importante señalar que en Chile no se hace diagnóstico neonatal. La gran mayoría de los casos que hemos diagnosticado es por sospecha clínica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en esta patología? Por supuesto, el NTBC es el gold estándar, pero se suma a esto debido a este bloqueo metabólico en que comienza a aumentar la tirosina, que sabemos que lleva a otras alteraciones como oculares o del sistema nervioso central. Hay que hacer una dieta restringida en tirosina y se tiene que hacer un seguimiento a largo plazo para poder ir detectando cualquier alteración que pueda causar esta patología, sobre todo si es diagnosticada tardíamente. Esta es una publicación, no es tan reciente, es 2017, pero la presento porque es del grupo de Quebec, que es el que tiene mayor experiencia, principalmente en el diagnóstico neonatal y uso precoz de NTBC.
Esta población que ellos tienen partieron hace más de 30 años con el diagnóstico de esta patología y tenían una tasa de eh, hepatocarcinoma muy alta antes de que apareciera el uso del NTBC. Y una vez que comenzaron a usar NTBC se dieron cuenta de que disminuyeron drásticamente la aparición de este daño, disminuyó por supuesto el trasplante hepático. ¿Y qué es lo que ellos pudieron establecer? Que cuando la dieta se establecía junto con la droga, el NTBC, antes del año de vida, habían 1% de riesgo de aparición del hepatocarcinoma, un 7% cuando partía entre el año y los 2 años de vida, un 21% de aparición de hepatocarcinoma, o sea, va aumentando en el tiempo que vamos estableciendo este tratamiento posteriormente en la vida. Pero ¿qué es lo que ellos encontraron en su casuística de 78 pacientes? Los separaron en 3 grupos. El primer grupo que nunca recibió NTBC, el segundo grupo que recibió NTBC pero tardíamente, y el tercer grupo de 24 pacientes que recibieron NTBC antes del mes de vida. ¿Qué es lo que ellos pudieron observar? Que el trasplante hepático en el grupo 1 fue del 71% versus el grupo 2 que fue del 26%, que eran los que ya habían iniciado NTBC más precozmente, pero lo que más ellos hacen realce de que aquel grupo que fue diagnosticado precozmente a través de la pesquisa neonatal, que inició en NTBC antes del mes de vida, ninguno de ellos desarrolló enfermedad hepática después de 5 años de seguimiento, y a la fecha, en los últimos estudios que han mostrado, esta no ha aparecido riesgo de cáncer hepatocelular. Ahora, ¿cuál es la experiencia en Chile? Esta es la doctora Marta Colombo y la doctora Edna Raiman, que ya no está con nosotros, pero fueron los pilares que iniciaron todo lo que era principalmente el diagnóstico de la tirosinemia, y la doctora Raiman, que incluyó a nuestros pacientes en ese entonces, en el año 96 en adelante, en un proyecto multicéntrico de la doctora Elizabeth Holm, sueca, que ella es la que partió usando este NTBC para ver qué es lo que pasaba antes que se transformara en una droga huérfana. Antiguamente, en este tiempo, era usada como de investigación. En Chile, en el 2007, apareció la organización para familias con tirosinemia, que fueron las que presionaron al gobierno de Chile para que esta droga fuese entregada en forma subvencionada a todos los pacientes que fueran diagnosticados en nuestro país, y esto se llevó a cabo del 2010 en adelante, y así sucesivamente comenzaron a aparecer diferentes, tanto las guías, apareció una política pública, en estos momentos es parte de las drogas huérfanas que se entregan como tratamiento a todos los pacientes con tirosinemia diagnosticados, independiente de la edad en que se haga el diagnóstico. Y por supuesto, hemos hecho todo tipo de materiales educativos. ¿Cuál es nuestro protocolo de seguimiento? Entregamos NTBC en cantidades de 1 a 2 miligramos por kilo de peso día, en 2 dosis en el día, y esto es parte del protocolo a nivel internacional. Hacemos una dieta restringida en tirosina y fenilalanina, y para ello tenemos que entregar una fórmula que no tiene tirosina, tiene bajas cantidades de fenilalanina, y que nos permite dar un aporte de proteína en forma adecuada. ¿Por qué? Porque yo al restringir la ingesta de tirosina estoy sacando todos los alimentos de origen animal. Entonces voy a quedar en déficit de proteínas de alto valor biológico, por eso es necesario dar esta fórmula sin tirosina. El seguimiento, vamos a medir succinilcetona en sangre primero, que es lo más barato que podemos hacer, medir en sangre seca, y también medimos en orina. Tenemos la posibilidad de medir NTBC en sangre seca, en gota de sangre seca, y eso también nos ha permitido hacer el seguimiento para poder medir cuáles son los valores en sangre de estos pacientes, que se pide que se esté entre 50 y 60 micromoles por litro. Medir tirosina, que no supere los 600 micromoles por litro, para evitar esta fotofobia, este depósito de tirosina que ocurre en el cristalino. Y medir fenilalanina, ¿por qué? Porque también acá podemos tener niveles más bajos de fenilalanina, producto de que la fenilalanina se hidroxila a tirosina.
Y por supuesto medir alfa-fetoproteína, que es uno de los valores que nosotros vamos a estar midiendo para ver riesgo de hepatocarcinoma. Y cada cierto tiempo, una vez al año por lo menos, hacer resonancia TAC para medir función renal y hepática. Este es el diagrama de flujo que tenemos para el seguimiento. Hay un protocolo de clínico, médico, nutricional, psicológico, el PENAC, que es la entrega de la fórmula, y exámenes bioquímicos que están establecidos hacerlo por lo menos 3 veces en el año, cierto tipo de mediciones que nos permiten a nosotros estar detectando precozmente. Ahora, este es un trabajo conjunto que hacemos con el Hospital Luis Calvo Maquena, que es donde los niños van y se les hacen todos los exámenes de imágenes, y en el INTA nosotros hacemos todo lo que es el seguimiento clínico y la medición de los metabolitos que ya les mencioné. ¿Cuáles los antecedentes de nuestra corte en 1996 al 23? Tenemos 23 pacientes, de los cuales 2 de ellos han fallecido, pero en la etapa, en los años 90, por hepatocarcinoma, porque acá ya fueron diagnosticados muy tarde, porque no teníamos NTBC. 2 han sido trasplantados, hace poco fue trasplantado un tercero. Hay 19 pacientes en seguimiento y una de ellas se embarazó y tiene ahora un hijo de 7 años. No tenemos pesquisa neonatal, por lo tanto, la gran mayoría de nuestros pacientes han sido diagnosticados por sintomatología clínica. La edad de diagnóstico a los 18 meses, la edad actual es de 11 años, con una desviación estándar de 7, y la exposición al NTBC en años son alrededor de 10 años. Esto es lo que nosotros hemos visto que tiene de presentación clínica al debut la cortitirocinemia. La gran mayoría tiene hepatomegalia, un porcentaje tuvo falla hepática aguda, el 22% tuvo compromiso renal y el 19% tuvo falla hepática. ¿Cuáles son los marcadores que nosotros hacemos seguimiento de tirosina plasmática? El control de nuestros pacientes en promedio tienen 500 microgramos por decilitro, y el control esperado para ello es hasta 600 para evitar este problema de depósito en el cristalino. La fenilalanina es uno de los puntos de inflexión en el seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes, porque es muy difícil mantener niveles altos. Muchas veces en estos momentos estamos suplementando con proteínas de alto valor biológico para manejar niveles por sobre 20, pero habitualmente manejan niveles bajos y el riesgo está en no tener lo suficiente para los procesos anabólicos. Medimos el NTBC, como ya les decía, y hay que mantenerlo entre 20, 40 hasta 60, son los valores permitidos en seguimiento. Y alfa-fetoproteína, como yo les decía, que en sí es un marcador que nos permite detectar rápidamente cuál es el riesgo de un hepatocarcinoma. Y sabemos que la succinilcetona también es un marcador importante, pero con el control de NTBC difícilmente va a aumentar. Lo que sí es lo que nos mide nosotros el riesgo de hepatocarcinoma siempre va a ser la alfa-fetoproteína. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuanto al seguimiento nutricional? Son ingestas de proteína que son dentro de lo normal, pero con bajas ingestas de proteínas de alto valor biológico. Lo importante es mantener valores dentro de lo esperado para mantener un crecimiento dentro de los rangos de normalidad. El estado nutricional tenemos, de acuerdo a la población normal, la gran mayoría son eutróficos, tenemos un sobrepeso y 2 que están con obesidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido medir en relación al seguimiento a largo plazo? Y acá tenemos la medición de tirosina y la edad, y pueden ver que en la medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de manejar niveles más altos de tirosina, con los riesgos que ya mencionábamos de provocar alteraciones oculares o del sistema nervioso central. Pero también pudimos establecer una relación, una correlación entre el coeficiente intelectual y los niveles de tirosina, y pudimos observar que en la medida que aumentaban los niveles de tirosina, disminuía el coeficiente intelectual. Entonces, es importante tener claro que los niveles elevados de tirosina no son inocuos y hay que vigilarlos en el tiempo.
Y este es el caso que yo les contaba de una mujer que se embarazó. Por supuesto, no fue un embarazo planificado. Cuando llegó a nosotros acá, tenía los niveles altos de tirosina, los niveles bajos de fenilalanina, y comenzó el tratamiento en forma regular y se manejó con niveles bastante regulares dentro de todo el embarazo. Y estos son los niveles del niño al momento de nacer. Si ustedes se fijan acá, tiene niveles altos de NTBC porque esto se traspasó a través de la placenta y mantuvo niveles altos también de tirosina, producto de que la madre tenía niveles altos, pero que ya a los 4 días de vida estos niveles habían descendido a los valores de normalidad de su propio metabolismo. Este es otro estudio que se presentó, que lo publicamos en el año 21, y qué es lo que nosotros hicimos acá fue más que nada tratar de establecer una relación entre el NTBC en sangre y el NTBC en sangre seca para poder comenzar a medir NTBC en sangre seca, porque de esa forma abaratábamos costos en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, y eso nos permitió a nosotros hacer un estudio conjunto con el grupo de Gran Bretaña, que es el que hace la medición de NTBC en sangre seca, y logramos hacerlo, y en estos momentos es nuestra forma de medir el NTBC en sangre seca. Y por último, esto es lo que estamos introduciendo ahora, debido a que tenemos un número muy bajo de pacientes. Nos hemos unido con el grupo de Roma y de Florencia para poder hacer estudios multicéntricos utilizando las nuevas herramientas de inteligencia artificial, en este caso el Machine Learning, que nos ha permitido a nosotros más que nada juntar todas las variables que son infinitas en realidad, y con estos grandes sistemas de análisis hemos podido establecer eh, qué otro marcador nos puede indicar a nosotros riesgo de hepatocarcinoma, además de lo que es el aumento de la alfa-fetoproteína, y en base a todos los marcadores que se pusieron, encontramos que la alanina transaminasa, al estar elevada, pero en valores dentro de los rangos de normalidad, porque los valores de normalidad son de 4,36, con valores ya de 39 había un riesgo de tener aumento de alfa-fetoproteína y un riesgo de aparición del hepatocarcinoma. Estos son estudios que estamos en proceso, ya se está sumando a esto la metabolómica, que es otra forma de medir otros marcadores, pero nuestra dirección de investigación va asociada a la búsqueda de nuevos marcadores precoces de detección de hepatocarcinoma. Y esto es por último, para mostrarles, esto es un avance, porque todavía ni lo presentamos en un congreso, que lo vamos a presentar en el Mundial. Esta es una encuesta que hicimos en Latinoamérica para saber cuál es el estado del arte de la tirosinemia tipo 1 en Latinoamérica. Participaron 12 países, respondieron una encuesta de 44 preguntas. Del total habían 19 centros que tenían diagnóstico de tirosinemia tipo 1, 16 los realizaban por clínica, 2 por pesquisa neonatal, y uno de ellos había sido diagnosticado por antecedentes familiares. Solamente 7 centros de los 19 tienen protocolo de seguimiento. 106 casos fueron registrados del total, 21 casos habían fallecido, 27 tuvieron trasplante hepático, 75 casos, o sea, el 70% del total de los 106 son tratados con dieta y NTBC. Hay un porcentaje por lo menos de un 30% que no recibe NTBC, o sea, el 10% no recibe NTDC y el 47% tiene tratamiento cubierto por el Estado, y un porcentaje es privado, y en sí hay un porcentaje que es cubierto por la familia. O sea, la situación en Latinoamérica es bastante dispar, y yo creo que esto merita un seguimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo creo que el punto más importante es el acceso a la droga de NTDC. ¿Qué podemos concluir? Que el diagnóstico neonatal antes del mes de vida previene la aparición del hepatocarcinoma, que los casos diagnosticados por pesquisa sintomática se benefician cuando se da NTBC, dieta restringida en fenilalanina, y se mantiene una buena adherencia a través del tiempo, que tiene que haber un seguimiento periódico y que tienen que buscarse nuevos marcadores precoces de hepatocarcinoma. Este es el equipo del INTA. Y bueno, acá somos 32 personas, todo el equipo de laboratorio, todo el equipo clínico, que trabajamos no solamente con tirosinemia, sino que con muchas otras enfermedades metabólicas. Eso es lo que les quería contar de la tirosinemia. Muchas gracias, maravilhoso, perfeita a tua conferência, muito boa. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para
Verônica, no chat no. Acá solo dice buenísima clase, Verônica, excelente conferência, isso. Alguém tem alguma pergunta antes da doutora Verônica falar do último tema? A Marcela quiere hacer una pregunta. Sí. Marcela? Bueno, primero felicitar a la excelente presentación y hacer más que nada un comentario, que esos valores que tú refieres ahí de ALT también se están usando en otras patologías, como la enfermedad esteatóxica asociada a difusión metabólica. Entonces, tal vez una alerta de que en ese tipo de niños, tanto en tirosinemia como en este otro caso, valores que, si bien tú dices y es así, estén normales, están un poco sobre ese valor como que debiera alertarnos. Así Eh, que súper súper bien eso, porque se está usando también en otras patologías. Mira, qué bueno saberlo, Marcela. Yo creo que este estudio multicéntrico ya llevamos más de un año trabajando y ahora ya va a salir una publicación y prontamente otra de metabolómica, porque nuestro punto es búsqueda porque no tenemos diagnóstico en la edad laguna. El próximo año sí lo vamos a tener, pero bueno, hasta ahora no tenemos. Así que creo que es una buena forma. Y bueno, para otras patologías, como dices tú, yo creo que es un buen indicador. Ok, se não tem mais uma pergunta, vamos para o segundo tema, que é defeitos de ciclo de la ureia, que a doutora Verônica vai falar agora. Graças. Bueno, me van a tener un rato más, voy a tratar de ser, porque ya es tarde. Voy a hablar sobre los defectos del ciclo de la urea. En realidad, acá está mi declaración de conflicto. Más que nada, esto siempre lo coloco pensando en hacer una introducción de por qué uno habla del amonio, pero el amonio es un precursor del nitrógeno, y el nitrógeno es importante en la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos, o sea, un nutriente esencial para todos los procesos de nuestro organismo. Pero lo importante es saber de que la hiperamonemia nosotros tenemos que establecerla claramente, o sea, si está sobre 90 microgramos por decilitro o sobre los 50 micromoles por litro, en mayores de 4 años estamos hablando de hiperamonemia, pero uno en recién nacido, si está bajo 150 microgramos por decilitro, está normal. Y esto es algo que uno tiene que tenerlo siempre en consideración porque cuando aparecen niveles altos de 120, se asustan y yo creo que es importante tener en consideración y esperar y volver a tomar la muestra. Ahora, este es un valor que yo siempre se lo digo más que nada a los estudiantes que tienen que preguntar. ¿Qué es lo que están midiendo? Si son micromoles por litro o microgramos por decilitro, porque es casi el doble. Entonces es importante saber cuál es la medida que están viendo ese nivel de amonio. Tenemos causas de hiperamonemia primaria y secundaria. Vamos a referirnos exclusivamente a la primaria, que están relacionadas con el ciclo de la urea, que es el ciclo de la urea, que su único objetivo es detoxificar este grupo, el amonio, pasar por diferentes vías para transformarle en urea, un sustrato que no es tóxico. Sabemos que el amonio es altamente neurotóxico y dentro de esta vía o ciclo de la urea tenemos varias enzimas de las cuales este grupo de acá son mitocondriales y cualquiera de ellas que cause o esté bloqueada, la afección va a ser muy grave porque está muy cerca del el ingreso de este grupo nitrogenado. Entonces, los niveles de amonio siempre van a ser muy altos en estas tres enzimas. Y tenemos estas dos enzimas de acá que son citoplasmáticas. No menciono la arginasa porque se comporta absolutamente diferente al resto de las enzimas, tanto mitocondriales como citoplasmáticas. Y estas dos, tanto el arginosuccínico sintetasa como el liasa, van a provocar hiperamonemia, pero tienen otro perfil aminoácidico que se altera. Y acá lo vemos en esta gráfica, que yo sé que es pequeña, así que traté de hacerlo lo más clara posible. Lo importante es que todas cursan con hiperamonemia, excepto la arginasa. Tenemos todos los valores de exámenes bioquímicos, cada una cursa con
aumento de algún tipo de nutriente o si no disminución de otro. Por ejemplo, en esta, la carbamil fosfato sintetasa, hay una disminución de citrulina y una disminución de arginina, pero ya hay una gran cantidad de glutamina y una baja cantidad de ácido urótico, a diferencia de la ornitina transcarbamilasa, donde hay un aumento elevado de ácido urótico que hace la diferencia en estas dos patologías. Ahora, qué importante es que hay alteración de los aminoácidos en conjunto con esta hiperamonemia y que la incidencia es bastante dispar. Si yo la saco en promedio es de 1 en 35.000 recién nacidos vivos, pero la más frecuente de todas las alteraciones del ciclo de la urea es la ornitina transcarbamilasa, que el hecho de que tenga herencia asociada al cromosoma X, hace que los individuos hombres tengan una enfermedad grave y que las mujeres pueden tener un solo variante en un alelo, pero que hace que sea, o sea, en el cromosoma y hace que sea en alguna de ellas sintomática su presentación. Entonces es importante mencionar que la más frecuente es la ornitina transcarbamilasa. Ahora, otra cosa que uno tiene que señalar es en relación a los niveles de amonio iniciales. Si yo tengo niveles de amonio iniciales sobre 50 y cercano a 350 y es asintomático, tengo que repetir. ¿Por qué? Porque hay otras causas que podrían provocar este aumento de amonio, como una mala toma de muestra, un tiempo retardado de medición. O sea, hay varios factores que pueden llevar. Pero si este se mantiene en la repetición de este amonio, ese paciente tiene que ir a tratamiento y el tratamiento inicial puede ser suspender proteína y dar un soporte de energía para frenar el proceso catabólico y de esa forma disminuir de forma endógena la producción de grupos nitrogenados. Y también se pueden usar algunas drogas que van a ayudar a eliminar estos grupos nitrogenados. Ahora, si por otro lado yo parto con niveles sobre 300 micromoles por litro, acá ya uno está en riesgo de que este nivel vaya en ascenso y hay que preparar la diálisis. Y en ese caso, uno también tiene que repetir por segunda vez para ver si estos valores siguen ascendiendo y ese es candidato a diálisis. Y si estos valores no siguen subiendo y se mantiene con este tratamiento de emergencia que yo les mencionaba, que es suspender las proteínas y dar un aporte de energía elevado, ya sea a través de glucosa o lípidos parenterales, con tal de frenar los procesos catabólicos. ¿Por qué es tan importante frenar el ascenso del amonio? Porque es altamente neurotóxico. Este amonio que circula por el torrente sanguíneo entra en forma pasiva al sistema nervioso central, específicamente a los trocitos, y es aquí donde este amonio va a estimular esta enzima, la glutamina sintetasa, que va a transformar la glutamina en glutamato. ¿Y por qué es tan importante tener claro esto? Porque el glutamato es altamente osmótico y lo que va a hacer es va a atraer agua hacia el interior del astrocito, induciendo edema cerebral, con todos los riesgos que conlleva esto. Entonces, es muy importante tener claro que cuando yo tengo una persona con una hiperomonemia, lo más importante es descender bruscamente estos niveles de amonio y evitar el tiempo prolongado, porque no solamente son la elevación de los niveles, sino que cuánto tiempo yo mantengo a esta persona con niveles de amonio elevados. Entonces, también este es un estudio que se fue presentado en la cual recopilaron una casuística de pacientes con alteración del ciclo de la urea y pudieron observar que había ya sobre niveles, ¡au! Que me asusté, que niveles sobre 500 micromoles por litro ya había riesgo de vital, y en la medida que iba aumentando, este riesgo vital iba aumentando. Entonces, es importante tener claro que la medida que aumente el amonio, el riesgo de mortalidad aumenta, y si este se mantiene en el tiempo, por supuesto, aumenta mucho más. Esto más que nada para mostrarle que cuando yo tengo niveles de amonio, porque estas son enfermedades que pueden tener de forma secundaria hiperamonemia, pero la diferencia está en que las alteraciones del ciclo de la urea no van a ser acidosis metabólica, van a tener una leve alcalosis, o sea, una leve acidosis, pero principalmente es una alcalosis,
que va a hacer la diferenciación en relación a las otras hiperamoniemias secundarias. Como yo sospecho un defecto del ciclo de la urea, por supuesto, en un niño sintomático uno debería de medir amonio. No en todos los lugares se mide amonio, pero en aquellos lugares donde se mide y si los valores están sobre 150 micromoles por litro, uno debería de medir el anion gap para descartar que si es un ciclo de la urea o es una ácido orgánica y medir glucosa en sangre y determinar si estos valores, el anion gap está sobre 20 o hay hipoglicemia, uno debería de pedir ácidos orgánicos para descartar una enfermedad metabólica. Si estos aminoácidos presentan alteraciones, ya sean como vimos, una baja citrulina y de arginina, estamos frente a las enzimas que son mitocondriales como la CPS o la OTC, pero si hay una elevación de citrulina, estamos ya en las enzimas citosólicas como la arginina, succinilcosintetasa o la liasa. Este es uno de los casos que lo mostramos nosotros porque realmente es bastante llamativo. Este es una niña que debutó a los 2 días de vida con una ingesta oral reducida, malas succiones, cefalopatía neonatal aguda, letargo, somnolencia, coma, un amonio sobre 1700 microgramos por decilitro y se le midió ácido orótico porque se pensó en una alteración del ciclo de la urea, el cual estaba alto. Se le hicieron la acilcarnitina, se encontraron ciertos aminoácidos aumentados, pero principalmente se vio, por como tenía el amonio alto, se buscó arginina y citrulina y no estaban aumentadas, pero sí había una glicina elevada. Y se pensó, bueno, dijo, esto no dice nada si es una, una CPS o una ATC, porque están los valores dentro de los rangos de normalidad, y por eso se le pidió estudio molecular y se identificó una variante incierta que era un posible mosaico en ornithina transcarbamilasa. O sea, esta es una niña sintomática de la OTC que está ligada a cromosoma X. Y este es un segundo caso que es importante mencionar. Este es una niña de 7 años que debutó con un compromiso grave, con una encefalopatía severa, con amonio sobre 500, producto de una infección urinaria. Y se le hizo esta genealogía y se pudo observar que varios de sus hermanos habían fallecido en el periodo neonatal. Este es el caso índice. Y por supuesto se le hicieron estudios de laboratorio y se encontró aumento de ácido urótico y aminoácidos plasmáticos con una baja cirulina, una baja arginina y se sospechó en una enfermedad de la orina olor a jarabe de arce sintomática tardía, pero debutó gravemente. Ahora, esta es una paciente que, como fue diagnosticada tan tarde, nunca quiso hacer tratamiento, nunca hizo una restricción proteica, que es lo que debería haber hecho, y falleció posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que uno siempre se pregunta? ¿Cómo predecir este riesgo o el daño que provoca esta hiperamonemia? Y por supuesto, va a depender del tipo de presentación, si es neonatal o tardía, pero también del tiempo de exposición a la hiperamonemia. O sea, acá no es porque aparece tardíamente, no va a tener los riesgos de alteraciones graves o la muerte. Entonces, es importante la educación en la familia de que los riesgos son exactamente igual como si fuese debutado en el periodo neonatal. ¿Cuáles son las alteraciones que ocurren en el periodo neonatal? Encefalopatía grave, discapacidad intelectual, cuadriplegia espástica y convulsiones. Y en el tardío hay un deterioro leve moderado en la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la atención y las habilidades motoras finas. ¿Cuál es el algoritmo para el manejo metabólico? Si yo tengo un recién nacido con niveles de amonio elevados, con 2 días de vida, o un niño comatoso con niveles de 500 micromoles por litro de amonio, o un adulto con 200 micromoles por litro, pero está comprometido con coma y edema cerebral, todos estos son candidatos a hemodiálisis, a comenzar con drogas atrapadoras de nitrógeno,
como son, tenemos varias drogas, las vamos a mostrar posteriormente, pero una de ellas es el benzoato de sodio. Y por supuesto, hacer todos los cuidados intensivos y tratar el edema cerebral y por supuesto bajar los niveles de amonio para evitar que siga incrementándose ese edema cerebral. ¿Cuál es el manejo dietoterapéutico? Vamos a suspender las proteínas por lo menos 24-48 horas. Acuérdense que suspender proteínas por periodos prolongados podemos inducir procesos catabólicos aumentando los niveles de amonio. Si la tolerancia oral es buena y llegamos precozmente, hicimos un manejo adecuado y es un niño que succiona, aún podemos partir con vía oral, pero si no, se parte con vía enteral o vía parenteral, dependiendo de cuál es la situación del niño. Tenemos medicamentos de apoyo, la arginina y la citrulina son sustratos que se entregan más que nada para detoxificar rápidamente los niveles de amonio y se pueden entregar en forma rápida por periodos cortos para que ayude a bajar los niveles de amonio y posteriormente se entregan en forma continua en el día. El N-carbamilglutamato solamente sirve para esta enzima, la NACS, que es una enzima que le falta este sustrato y al dárselo se revierte esta crisis hiperamonémica, pero no es útil para el resto de las otras enzimas. La carnitina se entrega más que nada para evitar el estrés oxidativo y la L-arginina, el benzoato de sodio y el fenilbutirato son las drogas que se usan como detoxificadores. Acá tenemos el benzoato de sodio que se une a la glicina, que tiene un grupo nitrogenado y se transforma en hipurato, que es un sustrato no tóxico, y el fenilacetato, fenilbutirato, que son drogas creadas específicamente para el ciclo de la urea, se une a la glutamina y elimina dos grupos nitrogenados. Por lo tanto, estas drogas que lo que van a hacer es hacer descender en forma brusca, independiente si estoy haciendo hemodiálisis, los niveles de amonio. Las cantidades, lo que yo les mencionaba, podemos partir con cantidades en forma rápida, en 1 hora y media, 2 horas, dar cantidades rápidas para hacer este descenso y posteriormente se da la misma dosis en 24 horas. La diálisis es algo que hay que considerar, principalmente la hemofiltración continua, que es la mucho más efectiva, la peritoneodiálisis es menos eficaz. ¿Qué otra cosa hay que tener en consideración? Cuando yo parto con la prediálisis, hago la diálisis, hay una bajada brusca del amonio, pero cuando dejo de entregar puede haber un rebote, por lo tanto hay que estar siempre vigilando en qué momento retirar o estar acuerdo en suspender esta diálisis. Este es un trabajo que yo siempre lo muestro porque creo que es muy didáctico. Acá se evaluó el efecto de la hemodiálisis en comparación a la peritoneodiálisis en cuanto a los niveles de amonio iniciales, a cuánto descendían posterior a un tiempo de uso de diálisis y cuánto del total de amonio bajaba en un tiempo reducido de horas. Y acá podemos ver que partió con promedio 1700 microgramos por decilitro de amonio y ya en los niveles de amonio al término de la diálisis habían bajado a 174, pero lo más importante que la duración es en 42 horas y en los tiempos de amonio, el 50% del amonio se redujeron en 4,7 horas, o sea, la mitad del amonio bajó ya en 4 horas, a diferencia de lo que pasa con la peritoneodiálisis, en que el tiempo de reducción es mucho más alto. O sea, para disminuir los niveles de amonio, yo necesito mucho más tiempo que lo que ocurre con la hemodiálisis. Por eso es importante considerar este uso en los niños con hiperamonemia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Por supuesto, es adecuar la ingesta proteica, se entregan proteínas naturales con fórmula especial que están hechas específicamente para la ciclolaguria, son mezclas de aminoácidos esenciales principalmente, le sacaron los aminoácidos no esenciales para disminuir la carga de grupos nitrogenados, se debe adecuar la ingesta de calorías no proteicas para que haya un proceso anabólico adecuado, se debe suplementar con citrulina y con detoxificadores, que ya lo mencionamos,
el benzoato de sodio o el fenilbutirato, y por supuesto prevenir los procesos catabólicos, cualquiera sea de ellos, porque todos van a inducir a riesgos de hiperamonía. El tratamiento crónico a largo plazo, la instauración de las proteínas debe ser precozmente, una vez que una la suspendió, pero deben ser introducidas ya a los dos días de haber suspendido las proteínas. Se deben entregar estas fórmulas esenciales en dosis bastante bajas para ir adecuando los niveles de amonio, y es importante manejar niveles de amonio no superiores, bueno, al rango que se mide dentro de cada lugar de evaluación. Nosotros ponemos 100 microgramos por decilitro, pero es más o menos el valor mínimo o máximo que tiene algún laboratorio de medición. Y una vez que yo no tenga los valores máximos de amonio, puede introducir proteínas de alto valor biológico, y estas se tienen que ir introduciendo en forma paulatina, a partir con 0,2, 0,4, 0,6. Ir evaluando los niveles de amonio, que tienen que siempre manejarse bajo estos valores de corte. Si nosotros vemos que hay un ascenso de los niveles de amonio en forma reiterada, en la medida que estamos aumentando los niveles de proteínas de alto valor biológico, estos tienen que detenerse, esperar a que ocurra el proceso de adaptación a esta carga de proteínas de alto valor biológico, y uno ahí va a poder continuar para llegar por lo menos a indicaciones cerca de lo que recomienda la RD. ¿Qué es lo otro que se ha evaluado? Porque siempre uno piensa, no le están dando la cantidad de proteínas adecuada y son niños que se pueden desnutrir, pueden ocurrir miles de cosas por falta de proteína, pero este es un estudio que se hizo comparando las recomendaciones que entrega la FAO-OMS para los diferentes grupos etarios, y se sacó la mediana de las ingestas de proteína, tanto en la carbamida fosfato sintetasa, la OTC, la citrullinemia, el argino succínico sintetasa, hasta se incluyó la deficiencia de argininasa, y se observó que la mediana de ingesta de proteína parecía en los menores de 6 meses, se recomienda 1,7, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso día, y lo que se entregaba en el seguimiento en estos niños eran 2. Y así se fue comparando la cantidad de proteínas que recibían, y en ninguno de los casos hubo una ingesta menor a la recomendada. Por lo tanto, es un manejo que se puede hacer y se puede lograr cubrir las necesidades nutricionales de cada individuo. Estas son las fórmulas que se entregan. Lo importante es manejar niveles de osmolaridad bajos, estos valores sobre todo en lactantes, por los riesgos de distensión abdominal y riesgos de diarrea. Cualquiera de ellos que ocurra va a aumentar los procesos catabólicos y riesgo de aumento del amonio. ¿Y qué hacer en descompensaciones? Por supuesto, en cualquier momento de la vida, lo principal es evaluar qué es lo que está pasando, si hay infecciones, fiebres, si hay alguna cirugía, todos los procesos que induzcan procesos catabólicos. Hay que advertírselo a la familia, tenerlas preparadas, y que, por supuesto, que llame por teléfono y ver y tomar la decisión si requiere hospitalización en ese momento. ¿Qué pasa? Los signos de descompensación por una hiperomenemia y pérdida del apetito. Los primeros partes pueden haber vómito, aumento de la tasa respiratoria, pueden haber ataxia, alteración del sueño, hepatomegalia, deficiencia de arginina también puede provocar una alteración y un aumento de la glutamina y lisina, y por supuesto la disminución de los aminoácidos ramificados, que son indicadores de procesos anabólicos, también son marcadores de riesgo de aumentos de catabolismo y aumento del amonio. Entonces acá vemos que hay valores mínimos que se tienen que manejar de los aminoácidos ramificados para evitar estos procesos catabólicos. También una de las cosas que nosotros le enseñamos a la familia, sobre todo cuando el niño comienza a tener menos apetencia o sencillamente dejó de tomarse el 100% de la indicación, y la mamá dice, no, si está con moquito, tiene algún tipo de principio de algo viral, nosotros lo primero que hacemos es empezar a aumentar el aporte de energía, ya sea por soluciones, soluciones con glucosa o con maltodextrina, para frenar los procesos catabólicos. Si esto no revierte, esta sintomatología comienza a agravarse, ese niño tiene que irse a hospitalizar. Ahora, ¿cuáles son los problemas que ocurren? Principalmente anorexia o hiperamonemia, aumenta la serotonina, y esto va a llevar también a una disminución de la ingesta de alimentos, porque esto va a provocar una baja de
de la apetencia, y esto va a provocar, por supuesto, un aumento del proceso catabólico y se crea un círculo vicioso. ¿Cuál es el protocolo de seguimiento que tenemos nosotros? Medir amonio, sobre todo en los primeros meses de seguimiento, una vez al día, cuando está chiquitito, hospitalizado, y posteriormente ya se mide frecuentemente cuando hay cuadro infeccioso. Y aminoácidos solamente al inicio, posteriormente, dependiendo de la evolución del paciente. Lo que sí medimos frecuentemente son la arginina, sobre todo si estamos suplementando, porque puede haber una deficiencia secundaria debido al bloqueo metabólico en las enzimas citosólicas, y hay que manejar niveles entre 80 a 100 micromoles por litro. Y una vez al año medir densitometría, perfil de lípido, hemograma o algún otro sustrato que pueda estar deficiente en estos pacientes. Y por último, en sí el trasplante de hígado resuelve mucho, pero no siempre mejora todos los trastornos metabólicos. Así que se están orientando muchas terapias, tanto en la terapia de RNA mensajero, la terapia génica de reemplazo ha sido, yo diría, cuestionada, porque o por lo menos hace 3 décadas atrás se probó en un paciente que estaba muy bien controlado y hizo un cuadro de reacción anafiláctica y falleció producto de ese problema catabólico por una hiperamonemia aguda. Y de ahí se suspendió, pero volvió nuevamente a la búsqueda, y en estos momentos se está probando con esta edición del gen, y está inoculando a las ratas, y han tenido muy buenas respuestas en relación a este gen editado previo, que son propios del individuo, se editan y se introducen. Pero también se han probado también todo lo que es la parte del microbioma. Sabemos que ahí también se generan grupos nitrogenados, y hay varias otras vías de búsqueda para tratamiento alternativo, porque sabemos que es muy compleja esta patología, y en cualquier momento de la vida, si hay una hiperomenemia, puede ser fatal. Bueno, y acá está el grupo que ya les mencioné. Eso es lo que yo les quería mostrar. Espero que no sea tan tarde. Oh, muito bueno, maravilhosa a tua aula, maravilhosa. Aprendi muito, aprendi muito. Eu tenho uma pergunta. A maioria dos ninhos que têm deficiência do ciclo da ureia, OTC, na tua experiência, vão para transplante? Los pequeños, sí. Sim, os Hombres pequenos. sobre todo. Los hombres, sí. E você indica precocemente ou No, tardiamente? lo que pasa es que acá el trasplante, bueno, Marcela sabe mucho más, ella está involucrada en eso, pero el trasplante hepático acá no es, o sea, a no ser que sea sintomático, no te lo dan. O sea, no es, si tú tienes un hígado intacto, es difícil que entres a la lista, pero debería de hacerse. Ahora, tampoco es inocuo, porque acuérdate que cualquier cosa de cirugía va a provocar un proceso catabólico que puede inducir aumentos de los niveles de endógenos de amonio. Entonces hay que tener cuidado en eso también. Se ha probado también con el trasplante de células de hepatocitos, y eso se ha visto que tiene muy buena respuesta en los menores, los lactantes, pero el periodo de funcionalidad es corto. Entonces hay que estar haciendo siempre el recambio, y eso también puede estar asociado a riesgo en el niño. Pero se usó por un tiempo, pero por la dificultad de lo que implica hospitalizarlo, hacer eso, no es como la forma general de uso. Tem uma pergunta cá. Paciente com UCD que entra transplante hepático, como recomenda o monitoreo de amônio e como se manejaria a hiperamonemia entre operatório? Que parâmetros devo vigilar em todo o processo de inter pós-transplante imediato? Se O existe sea, algum protocolo de manuseio de manejam ou recomendam o processo de transplante? yo no tengo experiencia en trasplante, yo no sé si Marcela lo tiene, pero en sí es usado, pero no en el 100% de los pacientes. Y yo creo por eso se está en la búsqueda de muchas otras vías para hacer un reemplazo enzimático de la enzima defectuosa.
pero yo creo que una de las cosas que uno debería vigilar en todo el proceso son los niveles de amonio en forma sostenida, porque es algo que va aumentando, el amonio aumenta en hora, o sea, puede pasar de niveles de 50 a 100 en una hora, entonces son valores que hay que estar vigilando y teniendo una vía de entrega de energía en forma vía parenteral habitualmente para frenar los procesos catabólicos a través de la ingesta de energía. Pero más allá, yo no tengo la experiencia de trasplante. No sé si Marcela quiere eh, opinar. Bueno, primero decir que fue excelente la presentación, también aprendí mucho y acá en Chile no es fácil hacer trasplante hepático. No hay tanta disponibilidad y en realidad hay algunos trabajos que dicen que uno debiera trasplantar a estos niños cuando tienen nivel incluso 300 en forma sostenida, porque esos niños ya empiezan a tener daño neurológico. Entonces, si uno lo hiciera, tuviera la posibilidad, tal vez debiera, en forma mantenida, esos niveles, evitaría el déficit neurológico. Eso dicen algunos trabajos. Ahora, post-trasplante, en general se vigilan estos niveles de amonio y muchas veces al hacer el trasplante uno resuelve el problema, pero en otros casos se mantienen estos niveles elevados, entonces hay que utilizar otras herramientas. Y vos, Maya, tienen la mano levantada. Tenía una, mamá no, tu mamá, Sí, ¿dónde? ¿cómo les va? Hola, Primero, ¿qué tal? Primero, excelentes todas las presentaciones. Muchas gracias, muy bueno todo. Y después de los defectos del ciclo de la urea respecto de trasplante, tenemos bastante experiencia y en general son los de los errores congénitos del metabolismo que mejores resultados tienen con trasplante. Hay algunas discusiones respecto de cuándo es demasiado pronto, cuando uno tiene el diagnóstico, para decir que hay que trasplantar a un paciente que se sabe que va a tener crisis de hiperamoniemia que pueden deteriorarlo, dejarlo con secuelas neurológicas. Esa es una discusión en receptores que en general, si el diagnóstico es temprano, son pequeños y técnicamente difíciles, pero más allá de eso, los resultados con trasplantes son muy buenos, son de las de enfermedades metabólicas con mejores resultados y el manejo en general de las hiperamoniemias que por lo menos hacemos em, en Argentina es filtrado en los valores que lo requieren y tratar de llegar al momento del trasplante en el momento más estable respecto de intercurrencias. Tenemos algunos pacientes que con cada intercurrencia viral o de cualquier tipo infecciosa hacen descompensaciones, tratar de llevarlo a la mejor situación. En nuestro sistema tenemos priorización para este tipo de errores congénitos del metabolismo, para priorizarlos en lista de espera. Muchas gracias. muchas gracias, Ivonne, por el aporte. En realidad en Chile no hay prioridad. Es súper difícil. Aí outra pergunta, Verônica, que experiência em síndrome HHH. Ah, la hiperglicemia, hiperamonemia con metinemia. No, yo no Ok, tengo pacientes con la triple H. No. ok. Nós outros temos experiência com transplante que em enfermidade de ciclo da ureia. E eu tenho, temos, a Irene acho que está aí assistindo, a Irene tem paciente privado que fez transplante de OCT e nós temos também do nosso, também temos, e o dois que eu tive que foi feito transplante precoce, eles têm problema neurológico até hoje, muito grave. E eu lembro Mm, que a Mônia, logo depois do transplante, a Mônia ficou normal, mas já tinha prévia, antes do transplante, já tinha um comprometimento claro. neurológico muito grave, muito grave. Então,
Então, estão muito bem do ponto de vista hepático, não tem problema nenhum. O problema é problema neurológico. Sí, eso es el punto súper importante, porque el amonio precoz provoca una encefalopatía severa, o sea, y después hacer trasplante es como muy complicado. Una de las cosas que se está haciendo ahora, principalmente en la OTC mujer, que son sintomáticas, se está usando el RNA mensajero como una forma de manejo y ha tenido una excelente respuesta de control de amonio, porque las mujeres hacen descompensaciones severas, así como yo les mostraba, y han Sim, tenido una excelente respuesta. Ahora, es para cierto tipo de mutaciones, no es para todas. eu entendi. Ok. Mm. Que pena, né? Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. É, uma pergunta de apresentação de tirosinêmia. Como diferenciar alfa-fetoproteína alta, porém recém-nascido, e por tirosinêmia? O sea, una alfa-fetoproteína alta para una No, tirosinemia. não, não, uma alfa-proteína alta no recém-nascido e Ujú. por tirosinêmia. Doutor Juan Inácio que pergunta. ¿Quieres hablar, doutor Juan, por favor? Sai, Piensa yo creo que que se refiere al facto que la Sí, alfa-feta es muy aquí, alta. estoy. Claro, es en relación a eso, que como la alta alfa-fetoproteína en el recién nacido ujú, es más elevada y están las tablas que nos dicen que según la edad o si es pretérmino, los niveles normales de alfa-fetoproteína uno se queda tranquilo con eso en relación a sospechar o no una tirosinemia sea, o hay que hacer algo más. o sea, En, una tirosinemia tipo 1 nunca va a tener niveles borde de alfa-fetoproteína, nunca. Siempre va a tener niveles elevadísimos. O sea, no es que tenga 10 ni 20, va a tener 10.000. Pero frente a eso, lo mejor es medir la succinilcetona. Con eso tú ya descartas inmediatamente una tirosinemia tipo 1A. Inmediatamente. ya, gracias. Muchas gracias. Esa era la pregunta. Claro. Aí eu consegui ativar o som agora. A Gilda falou da deficiência de OTC, né? Eu tenho duas crianças no consultório que fizeram transplante porque quando recém-nascidos, qualquer elevação de amônia, eles ficavam hipotônicos, hipoativos, não conseguiam mamar. E aí, pós-transplante, as duas crianças nunca mais fizeram hiperamonemia e tem, como o transplante foi precoce, os dois têm desenvolvimento neurológico normal. O Qué bueno. que ¿Y a qué eu, edad fueron trasplantados? um foi transplantado com 2 meses e o outro Ah, mais ou menos, pequeño. os dois pequenininhos. Eles eram Pequeño. muito sintomáticos e eles estão bem agora, os dois já têm mais de 18 anos. E em relação ao OTC, teve um trabalho recente, eu não sei, que vai ser muito difícil fazer no nosso meio, mas existe um estudo multicêntrico americano em que eles dosam a atividade de OTC. E de acordo com a atividade, eles conseguem prever se vai ter um número de crises maior ou menor, se vai ter mais descompensações ou não, e que eles sugerem que talvez esses níveis auxiliem a indicar ou não o transplante mais precocemente. Qué bueno. No, no. Uhum. Gracias, Irene, por tu aporte. Graças. Aprendi muito com todas essas aulas de hoje. Muitas graças. No, gracias a usted por estar aquí hasta ahora. Por lo menos en Chile son las 10. Sim, Sí, eu súper acho meritorio, pero valió la pena. Realmente fue Sí. un placer haberlos escuchado. que é perfeito. Gracias. Nos vemos entonces en Buenos Aires. Buenos Ya Aires, falta sim. poquito. Sí. Que Graças. esté bien. Chao. Tchau, Chao, graças. chao.